Deseamos que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de vosotros, bendiciendo su vida, bendiciendo su mente, su alma, su corazón, su trabajo, su familia, su hogar y toda persona allegada a ustedes. Les saludamos desde el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador. En esta hermosa hora, hermano, vamos a meditar en la hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Ya ha llegado la hora de meditar en la palabra bendita de nuestro Señor, amo y creador, en su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia. Le dije, su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia, ya que la santa y bendita palabra de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, donde quiera que usted nos sintonice, es la única que edifica el alma, que edifica al ser humano. Es la única arma que Dios nos ha dejado para poder crecer espiritualmente, para poder ser llenos de su gracia, de su amor y de su sabiduría. En esta hermosa hora le voy a suplicar que abra su Biblia en el libro del profeta Jonás, capítulo 1. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le bendecimos en esta hora, le saludamos, ¿verdad? Deseamos que su familia, su hogar y todos sus seres queridos estén cubiertos por la bendita sangre del Cordero de Dios. Deseamos que usted sea bendecido y prosperado. En esta hermosa hora le dije, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3 en adelante. La palabra de Dios dice, según está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre eterno, porque tú nos permites, Señor, estar en este hermoso lugar, Dios amado, para bendecir y exaltar tu nombre. Santo Rey, Santo Maestro, Santo Dios, Santo Padre, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos, Señor, en esta hermosa hora, Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande y maravilloso. Exaltamos y glorificamos tu nombre porque tú eres el único Dios creador, hacedor del cielo, del mar y de la tierra y de todo lo que existe en el universo. Dios amado, gracias por permitirnos una vez más a poder desarrollar, Señor, este hermoso programa, edificando nuestra alma a través de la Biblia. Porque es así, Señor, bajo el estudio, la predicación y la meditación en tu palabra, que todos y cada uno de nosotros, Señor, podemos, Dios amado, crecer espiritualmente, podemos honrar, glorificar tu santo nombre. Eterno Dios, a la vez, por medio de tu palabra, por medio de el análisis y el estudio de tu santa y bendita palabra, Dios mío, podemos crecer espiritualmente y aparte de ello podemos conocer tu voluntad y cuál es el deseo que tú quieres que nosotros cumplamos delante de ti. Santo Rey, Santo Maestro, te suplicamos en esta hora que tomes el control de todos y cada uno de nosotros, Señor, que tu presencia sea con cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan, que tu presencia sea con cada uno de esos amigos, Señor, que aún no han llegado a los pies de Cristo, aún no han reconocido al Señor Jesús como único y suficiente Salvador de su alma, aquellos que aún no han entregado su corazón para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te suplicamos, Señor, que también los bendigas, que los protejas, que los cuides, que los guardes. Y sobre todo, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que toque su mente, su alma, todo su ser, Señor. De manera tal, Dios mío, que puedan reconocerte, que puedan darte gloria, honra y alabanza
y sobre todo que puedan entregarte su corazón. ¿Por qué? Porque un corazón donde mora Cristo Jesús es un corazón bendecido, es un corazón alegre y sobre todo es un corazón que está pleno y seguro de su salvación, que sabe que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él estará delante de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en aquel día glorioso, Señor, en el que tú levantarás a tu iglesia para poder estar contigo en las bodas del Cordero durante 7 años, Señor, celebrando, honrando y glorificando tu nombre, Señor, porque así está escrito en tu palabra. Dios, te pedimos múltiples bendiciones para cada hermano, cada amigo que nos sintoniza, y para este ministerio pedimos bendiciones especiales para el pastor José Luis Chávez Alvarado, Señor. Pedimos bendiciones especiales para la misión cristiana al Verbo Divino. Y por qué no decirlo para todo cristiano evangélico en todo el mundo. Allí donde quiera que nos sintonice algún hermano cristiano evangélico, ahí caiga la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Allí sea, Señor, tu mano santa, bendita de poder, sanando, limpiando, purificando, fortaleciendo, Señor, a cada hermano. Dios, que tu palabra, tu poder y tu autoridad nos sustenten y nos alimenten en esta hora. Eso te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hemos podido orar por un par de minutos, hemos podido comunicarnos con Dios, no dudando que la oración que hacemos a Dios es escuchada, que Él siempre está atento al clamor de su pueblo. En esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, meditaremos bajo el tema de mi rey nadie se escapa. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3 en adelante. La bendita palabra de Dios nos hace énfasis en el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa es la orden que Jonás recibe de parte del Dios soberano, el Dios supremo, Jehová de los ejércitos. Nuestro amado Dios le da la orden a su siervo, el profeta Jonás, que vaya y que pregone, que predique su palabra, que anuncie la profecía. Y cuando dice vine palabra de Jehová, se está refiriendo, mi amado hermano, que está hablando el Dios todopoderoso, el hacedor y el creador del universo, el único Dios eterno, el único Dios infinito, aquel que vive y reina por toda la eternidad, el cual no tiene comparación, el cual no tiene igualdad en ninguna otra área. Dios amado, Dios bendito, Dios poderoso, le dice a su siervo Jonás que se levante y que lleve el mensaje. El nombre Jonás significa paloma y el nombre Amitai significa veraz o verdadero. ¿De qué estamos hablando? La palabra dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios está advirtiendo por medio de su profeta a la población, ¿verdad?, de Nínive, que la maldad está demasiado engrandecida, que la maldad se ha degenerado a tal grado en aquel tiempo, que Dios está cansado y ha decidido destruir aquellas ciudades. Como le decía, la palabra Jonás significa paloma y la palabra Amitai significa verdadero. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y cuando Él anuncia un juicio, cuando Él dice que va a hacer algo, pues entonces Él lo hará. Entonces, el verdadero significado de un profeta, mi hermano, es aquella persona que habla la verdad de Dios, que pregona la verdad del santo y bendito evangelio de Dios. No como hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo,
que hay muchas personas que dicen que hablan en el nombre de Dios. Hoy en día se han levantado muchos predicadores, muchos por decirlo así, pastores, por decirlo así, enseñadores de la palabra de Dios, y que dicen que hablan en el nombre de Dios, pero la verdad, la presencia de Dios, el respaldo de Dios y el poder de Dios no está en ellos, porque muchos de esos hombres se han levantado con propósitos materiales, con propósitos financieros, con tal de sacar lucro del santo y bendito evangelio. No, la palabra profeta significa una persona que habla la verdad, una persona que recibe el mensaje de Dios y que cuando recibe el mensaje de Dios lo transmite al pueblo, lo transmite a la gente, lo transmite a la humanidad, y la humanidad pues recibe esa palabra. Desgraciadamente hoy en día, como le digo, se han levantado muchos falsos profetas por todo el mundo y andan anunciando palabras que no son de Dios, palabras cerradas, mandamientos cerrados, profecías cerradas. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios nos enseña, tal como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 en adelante. La bendita palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, 18 al 22, dice la Escritura: profeta les levantaré, dice el Señor, de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere, dice, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Entonces el versículo 22 nos dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Dios nos está exhortando y nos está enseñando, nos está diciendo claramente que habrían falsos profetas desde antes, desde el tiempo en que Israel andaba errante en el desierto, desde el tiempo que Moisés guió al pueblo de Israel, se levantaron falsos profetas. Pero Dios dice bien claro en su escritura que cuando la palabra que diere un profeta no se cumpliera, no sucediera, entonces allí podríamos conocer si era verdadero o falso profeta. La palabra de Dios, hermano, es clara, es verdadera, por eso el nombre, ¿verdad? Amitai, que quiere decir veraz y verdadero. Jonás era un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que él decía se cumplía conforme la voluntad de Dios y conforme el mandato que Dios le daba. En Deuteronomio capítulo 18, 18 al 22, bien claro dice la Escritura que los falsos profetas no hay que hacerles caso. Y yo creo, mi amado hermano, mi amado amigo, que ese tipo de personas lo mejor es no tomarlos en cuenta dentro de las congregaciones, porque a la larga son personas que causan problemas dentro del cuerpo de Cristo. A la larga son personas que generan divisiones. A la larga son personas que lo que hacen es contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dios no admite personas que anden difamando su verdad. Dios no admite personas que anden tergiversando sus mandamientos. Bien claro lo dice el libro de la cita que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 18, lo especifica en el versículo 20, donde dice: el profeta que tuviere la presunción, dice, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bien claro, mi hermano, ¿verdad? Usted y yo
Debemos de ser sabios y no escuchar cualquier voz que se levante por ahí. Debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para poder discernir la verdadera palabra, el verdadero mensaje de Dios. Porque Dios tiene muchas maneras de manifestarse a cada uno de sus escogidos. Así es de que, mi hermano, debemos de tener especial cuidado, porque hoy en día, como le repito, hay muchas personas que dicen que son siervos y profetas de Dios, pero que la verdad andan tras intereses personales, tras intereses materiales, intereses económicos, financieros. Son mercaderes del evangelio, son falsos profetas, son hijos del diablo, servidores de Satanás, que lo único que andan buscando es su prosperidad, ¿verdad? Salir adelante económicamente, y aunque tengan que mentirle a la gente, pero desde ya esa gente tiene su pago, desde ya esa gente ha sido condenada por la palabra de Dios. Ahí lo dice el versículo 20 de Deuteronomio capítulo 18, que esas personas, dice, morirán tarde o temprano, la verdad saldrá a luz y esas personas quedarán avergonzadas, y la gloria de Dios tomará cartas en el asunto y enjuiciará a todo este tipo de personas. En el versículo número 2 dice la bendita palabra de Dios, Jonás capítulo 1 versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. Fue la orden que Dios le da al profeta Jonás, que se levantara y que fuera a la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La palabra Nínive, mi hermano, viene del griego sumerio, que quiere decir Nina, y la palabra Nina era el indicativo, porque, diciéndolo de otra manera, era el sobrenombre de la diosa Istar. Istar, hermano, era una diosa babilónica, ¿verdad? Una diosa de la mitología babilónica, la cual era la diosa que representaba el amor y la belleza, la vida y la fertilidad. Era la patrona de todo tema asociado con la sexualidad, y su culto, el culto a la diosa Istar, implicaba prostitución sagrada. O sea, cuando se celebraba un culto, una adoración a la diosa Istar, se terminaba con degeneración de sexo, haciendo orgías, haciendo depravaciones sexuales entre mujeres y hombres, tal vez hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esa era la traducción, era la tradición de la ciudad de Nínive. Entonces, la palabra Nínive, como le dije, significa en el idioma original sumerio Nina, que traducido es la diosa Istar. Esa diosa era la diosa, como le repetí, una diosa babilónica que representaba el amor, la belleza y la fertilidad. Entonces, mi amado hermano, Dios por eso estaba cansado, por decirlo así, enojado, furioso contra el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Istar dice que fue la madre de Tamuz junto con Istar, de ahí aparece el dios Nimrod, que fue el creador de la torre de Babel. Ahí en el libro de Génesis podemos ver cuando Nimrod crea la torre de Babel y hace la confusión sobre lo que es la creación de Dios. Pero digamos una cosa, esta propagación en Nínive, mi hermano, fue un gran pecado delante de Dios. Por eso es que Dios entonces se enoja y manda a su profeta a decirle a los pueblos de Nínive, a la gente ninimita, que va a destruir ese pueblo, que va a destruir. Entonces, por eso Dios le dice al profeta: ve, pregona contra ella su pecado. Hermano y amado amigo, aunque la gente se moleste y aunque las personas no les parezca y aunque tomen represalias
contra nosotros como siervos de Cristo, como cristianos evangélicos. La palabra nos obliga a nosotros, nos ordena prácticamente que usted y yo tenemos que señalar el pecado, que usted y yo tenemos que condenar todo lo que no le agrada a Dios. La palabra de Dios es bien clara y por eso Dios levanta a su profeta y le dice: ve y pregona contra la ciudad su pecado. Cuando le dice pregona, le está diciendo prácticamente: grita a los cuatro vientos ese pecado, grítale en la cara a la gente que yo no estoy de acuerdo con toda la maldad, con toda la religiosidad, con toda la mundanalidad que están practicando. ¿Por qué? Porque Dios es uno. La palabra dice bien claro en el libro de Deuteronomio, dice bien claro: Jehová tu Dios uno es y no existe otro Dios. Entonces, mi hermano, Dios por eso se molesta y le dice al profeta en el versículo 2 bien claro: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El profeta, mi amado hermano, se levanta y se va. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios había dado su mandamiento, Dios había dado su palabra, para que su palabra se cumpliese, para que todo el ser humano obedeciera a la palabra de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 5 dice la bendita palabra de Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice bien claro en su escritura que Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Entonces este versículo, Éxodo 25, es muy claro al decir que Dios es celoso y que no tolera que el ser humano sirva a otros pseudodioses. Y le digo pseudodioses porque Dios solo es uno, Jehová de los ejércitos, es el único Dios creador y hacedor de todo el universo. Entonces Dios, con su mismo celo, ordena al profeta que vaya y que le diga a la ciudad de Nínive que lo que está haciendo es pecado delante de Dios. Hermano y amigo, es menester que usted y yo, como cristianos evangélicos, prediquemos la verdad, prediquemos contra el pecado, señalemos el pecado. ¿Por qué? Porque un día cada uno de nosotros, si por la grande misericordia y el gran amor de Dios, estaremos cara a cara delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos cara a cara delante de Jehová de los ejércitos. Y en ese día, mi amado hermano, todo aquel que predicó la verdad, todo aquel que señaló el pecado, todo aquel que predicó en contra del pecado, todo aquel que exhortó a las personas a no pecar, a apartarse de la maldad, apartarse de la idolatría, apartarse, mi hermano, de las malas costumbres, de las costumbres mundanas, de las costumbres satánicas, hermano. Esa persona que predicó rectamente, que fue verdadero, como significa el nombre, ¿verdad? Amitai, que quiere decir verdadero, que predicó la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Esa persona saldrá galardonada en aquel día, saldrá bendecida. Mas a todo aquel que nunca quiso señalar el pecado, que nunca quiso corregir el pecado en la iglesia, que nunca quiso corregir el pecado en su vida, en su familia, en su hogar, en sus hijos, en sus parientes, en sus seres queridos, esa persona, mi amado hermano, en vez de salir galardonada, en vez de salir bendecida y felicitada por el gran yo soy, lo que pasará es que el gran yo soy se avergonzará de ella y posiblemente, oiga bien, posiblemente Dios le diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no predicamos la palabra tal como Dios quiere, porque no dijimos que el pecado daña el alma, daña la relación entre Dios y el hombre. Si hay algo que nos separa de la presencia de Dios, es el pecado en nuestra vida. Entonces viene el Señor y envía a Jonás, y Jonás se va, pero no se va para donde Dios lo envía, mi amado hermano. Viene el versículo 3, como usted y yo lo podemos ver, y dice: y Jonás se levantó, ¿para dónde? Para huir de la presencia de Jehová. Por eso el tema en esta hermosa hora dice: de mi rey nadie se escapa. ¿Por qué?
porque Jonás intentó evadir su responsabilidad. Jonás intentó, mi amado hermano, hacerse el ignorante con el privilegio, con el mandato, la orden que Dios le había dado. Y viene Jonás y toma un camino distinto. Viene Jonás y en vez de agarrar camino hacia la ciudad de Nínive, se embarca en una embarcación y agarra camino hacia Tarsis. La palabra Tarsis, mi amado hermano, significa un jaspe amarillo. La palabra Jope, mi amado hermano, que también el mismo versículo 3 hace mención de ello, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pobrecito el profeta Jonás, porque a él se le olvidó que ante la presencia de Dios nadie se esconde, que de la presencia de Dios nadie huye. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Jonás se sube a una embarcación que iba hacia Tarsis. Como le decía, Tarsis significa jaspe amarillo y Jope significa belleza. ¿Qué quieren decir estas dos palabras en la Biblia? En la Biblia esto significa, mi amado hermano, amado amigo, que huya donde huya usted, huya donde huya yo, o hagamos lo que nosotros hagamos, usted y yo para Dios somos una joya bella, somos una joya bellísima para Dios. Por eso aparecen esos dos nombres ahí: jaspe amarillo, que es Tarsis, y Jope, que quiere decir belleza. O sea, una joya bella, una joya preciosa delante de la presencia de Dios. Así somos los escogidos de Dios, así somos los hijos de Dios, así somos los siervos de Dios ante sus ojos, ante su mirada, ante su presencia. Usted y yo somos una joya bella en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo somos una joya preciosa en las manos de Dios, Dios cumplirá su propósito en usted y cumplirá su propósito en mí. Jonás pensó que yéndose a Tarsis y yéndose a Jope, él iba a evadir su responsabilidad, mas se le había olvidado que él era ministro del santo y bendito evangelio de Dios, que él era ministro del amo y señor y creador del universo. Entonces Jonás agarra hacia Tarsis, se embarca hacia Tarsis, pero cuando se embarca hacia Tarsis, él iba huyendo. ¿Huyendo de quién? Del gran yo soy. Hermano y amigo que me sintoniza, no nos equivoquemos, no nos engañemos, porque de Dios nadie se esconde. Dice el salmista en el capítulo 139 del libro de los Salmos, del versículo 7 al versículo 12, dice la bendita palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplanderá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En pocas palabras, de Dios nadie se esconde. Traducido al buen salvadoreño, se meta donde se meta, Dios lo va a sacar, lo va a hallar y lo va a sacar de allí. Mi amado hermano, mi amado amigo, Jonás cometió el error de quererse esconder de Dios. Se le olvidó que Dios está en todo momento y en todo lugar. Él es omnipresente. Uno de sus atributos es la omnipresencia, y la omnipresencia es un atributo divino y solamente Dios lo tiene. Él puede estar en todo lugar, en todo momento, y a cualquier instante. Puede estar en muchos lugares en el mismo instante. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Para Él se puede estar en todo momento y en todo lugar. Entonces Jonás se equivocó al irse para Tarsis. Versículo 4 del capítulo 1 de Jonás dice que Jonás toma esa embarcación, según él iba para Tarsis. Pero ¿qué sucede? En el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad,
que se pensó que se partiría la nave. Mire, mi hermano, qué clara la palabra de Dios. Dios usará cualquier método para atraer hacia Él a aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos sido consagrados, aquellos que hemos sido elegidos para ser parte del miembros del cuerpo de Cristo, para ser parte de la gloria eterna, para ser parte del gran número de los hijos de Dios en esta tierra. Por mucho que queramos huir, por mucho que nos queramos esconder, Dios usará cualquier método para traernos hacia Él. Simple y sencillamente, Dios levanta una gran tempestad en el mar y hubo una gran tormenta y aquella barca empieza a ser sacudida por aquella tempestad, por aquella tormenta. ¿Por qué? Porque Dios le estaba hablando directamente a Jonás, le estaba diciendo: te vayas para donde te vayas, te escondas donde te quieras esconder, yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, yo soy el todopoderoso y yo voy a cumplir mi propósito en ti, sea por las buenas o sea por las malas. Mi amado hermano, mire qué linda la palabra de Dios. Esto me recuerda en esta hermosa hora al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino de los cristianos evangélicos, era una persona que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 del versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios que Pablo, aún respirando amenazas de muerte, o sea, Pablo iba con la intención de capturar, él llevaba cartas para ir a la ciudad de Damasco a capturar a los cristianos evangélicos y así meterlos a la cárcel, a algunos, y a otros tal vez los mataría. Dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, Pablo, oiga bien, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿De qué estamos hablando, mi hermano? De que Saulo, que estaba peleando con Dios, al igual que Jonás, mi amado hermano, que estaba peleando con el propósito de Dios, no quería cumplir el propósito de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, Dios se manifiesta a nosotros de muchas formas, y usted y yo debemos de ser sabios, usted y yo debemos de ser inteligentes y debemos de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando una orden a Jonás, y Jonás lo que iba haciendo era huyendo. Entonces por eso Dios levanta aquella tempestad. Igual así sucede, como le digo, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo va a cumplir, sea que queramos o sea que no queramos, sea que nos portemos bien o sea que nos portemos mal, o de mejor dicho, de otra manera, sea por las buenas o sea por las malas. Pero si Dios quiere que usted y yo hagamos algo, es mejor oír la voz de Dios, es mejor hacer las cosas por la buena, porque como el Señor le dijo bien claro a Pablo allí en el libro de los Hechos capítulo 9, 13 en adelante: dura cosa te es pegar coces contra el aguijón. O sea, contra Dios no podemos pelear. La voluntad de Dios se cumplirá aquí y en cualquier lugar. Mi amado hermano, mi amado amigo, ya no peleemos contra la voluntad de Dios, ya no reneguemos, ya no busquemos caminos distintos. ¿Por qué? Porque eso nos hará perder nuestra salvación, perder nuestra vida eterna. Mire, Dios tiene siglos y siglos de venirle hablando al hombre, de venirle diciendo al ser humano que Él lo único que quiere es salvar su alma, que Él lo único que quiere es que reconozca que el único que puede librar y perdonar de toda condenación y de todo pecado se llama Cristo Jesús. Pero el hombre sigue caminando por camino equivocado, el hombre sigue practicando la idolatría, el hombre sigue arrodillándose enfrente de muñecos de palo, de metal, de madera, de bronce. El hombre sigue poniendo su confianza en el hombre sigue poniendo la confianza en el político, el hombre sigue poniendo la confianza en cosas que no le traen salvación ni
bendición. La única salvación y bendición emana del sacrificio vivo de Cristo, emana del poder de Dios, emana de la presencia del Espíritu Santo. La única fuente que trae bendición al alma se llama la santa y bendita palabra de Dios. Hermano y amigo, volvamos a los pies de Cristo, busquemos al Rey de Gloria, busquemos al Dios eterno, y Él enviará tiempos de refrigerio, Él enviará bendición a nuestra vida. Jonás iba huyendo, según él, iba huyendo de la presencia de Dios, y de la presencia de Dios nadie huye, nadie se esconde de Dios, porque Dios está en todo lugar. El único, mi hermano y mi amigo, que puede salvar nuestra alma es Cristo Jesús. Por ende, debemos de obedecerle, debemos de poner atención a su mandato. Jonás hizo lo contrario. ¿Y sabe qué es lo más duro, mi amado hermano, mi amado amigo? Que a la larga todas las personas vamos a darle cuentas a Dios. El Evangelio lo dice bien claro en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 14, dice el apóstol Pablo, bien claro, mire, aquí la palabra no tiene pérdida, la palabra no tiene confusión, dice el versículo 14 del capítulo 11 de los Romanos. Dice bien clara la escritura, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos. No es esa la cita, entonces tiene que ser 14:11. Dice la bendita palabra de Dios, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Oiga bien claro, sea por las buenas o sea por las malas, todos le vamos a dar cuentas a Dios. Tanto los cristianos evangélicos vamos a darle cuentas a Dios, como también las otras personas que no quieren nada con Jesucristo, que no quieren servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no quieren adorar al único y verdadero Dios, que es Cristo Jesús. Entonces todos vamos a darle cuentas a Dios, y la mejor manera de darle cuentas a Dios es en paz y en gracia con Él. ¿Por qué? Porque así derramará de su misericordia y de su amor sobre nosotros. Porque habrán personas, hermanos, que le darán cuentas a Dios, pero en un juicio, no en un lugar de salvación, en un lugar de bendición como lo es el reino de los cielos. Porque la iglesia será levantada al reino de los cielos, y en el tribunal de Cristo cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios allá arriba en el reino de los cielos. Antes de las bodas del Cordero estaremos en el tribunal de Cristo. Allí Dios entregará los galardones a cada uno de sus escogidos, a cada uno de los que han sido salvados, para estar como partícipes de las bodas del Cordero allá en el reino de los cielos. Pero también habrá otro grupo que estará enfrente de Dios, lo cual lo dice Apocalipsis 20, capítulo 20 del versículo 11 en adelante, donde está el juicio del gran trono blanco, mi amado hermano. Pero eso ya no va a ser una audiencia para galardonamiento, sino que será un juicio para condenación. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso escuchar la palabra de Dios. Dios ha venido hace muchos siglos hablándole al hombre y diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Jonás pensó que iba en el camino correcto según él, huyendo de la presencia de Dios. Pero en el versículo 5, mi amado hermano, dice bien claro, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué haragán Jonás. Durmiendo estaba. Así hay mucha gente en la iglesia en este tiempo. Todavía están durmiendo, todavía están perdiendo el tiempo. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya no es hora que el cristiano evangélico se duerma. Ya no es hora que el cristiano evangélico esté estático. Ya no es hora que el cristiano evangélico esté perdiendo el tiempo. Ya no es hora, iglesia, que estemos durmiéndonos en los laureles. Es hora que nos levantemos y prediquemos la palabra, que llevemos el mensaje, que ganemos almas para la gloria de Dios. En el versículo 5 podemos ver
que usted y yo vamos a correr de un lado para otro, así como los marineros corrían de un lado para otro, aventando la carga, dejando sin peso la nave. ¿Para qué? Para que la nave no sucumbiera, para que la nave no fracasara, no naufragara. Así sucederá con aquel que no quiere oír la palabra de Dios. Va a buscar solución por un lado, va a buscar solución a sus dificultades, a sus problemas, a sus adversidades, de una manera, de otra manera. Allí va a andar viendo a ver cómo arma alguna solución o cómo encuentra alguna solución a esa situación que está viviendo. Mas cuando encuentre solución, verá que la solución no será esa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el hombre separado de Dios no es nada. El Señor lo dijo bien claro: sin mí nada podéis hacer. Los marineros, amado hermano, querían rescatar, querían salvar la nave, pero la nave no se podía, la nave no podía salvarse hasta que se cumpliera el propósito por el cual Dios había levantado esa tormenta. Así como los marineros se esforzaron por botarle peso a la nave, muchos tratarán de botar peso de pecado, ¿verdad? Pero será por gusto, porque el único que limpia y purifica de todo pecado es Cristo Jesús, mi amado hermano. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. En el versículo 4 dice bien claro que esta gente quería botarle peso a la nave. En el mismo versículo dice que las dificultades, las tristezas y las penas los desesperaron, se afligieron y empezaron a buscar una solución. Así es la vida suya, así es la vida mía. Cuando llega el problema, la tristeza, la angustia, la desesperación, nos va a infundir miedo, nos va a intimidar, nos va a hacer que sucumbir en nuestra vida. En las religiones, muchos buscan solución en las religiones, pero las religiones no van a poder detener el propósito que Dios tiene para usted, amado amigo que me escucha en esta hora. Si usted es un escogido de Dios, si usted es un llamado de Dios, y no dudo que lo es, porque desde el momento que usted escucha esta radio, es porque Dios tiene propósitos grandes para su vida, es porque Dios tiene planes especiales, bellos, lindos, hermosos para con usted. Entonces, usted tiene que estar consciente que el único que lo puede sacar en victoria se llama Cristo Jesús. Ellos trataron de rescatar la nave botando todo el peso. Imagínense, a saber qué mercadería cara, a saber qué cosas de gran valor no tiraron a lo profundo de la mar para que solventar la situación. Pero lo que ellos no sabían, que el problemita seguía ahí adentro. En el versículo 6 dice bien claro la escritura: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, porque Jonás estaba dormido: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así hay muchos dentro de las iglesias. Jonás estaba dormido. Dios usa hasta los impíos para despertarnos a nosotros. Muchas veces la gente que no es cristiana evangélica nos dice cuando cometemos una mala actitud: y usted que no es cristiano, y usted que no es evangélico. Hermano lindo y precioso, como hijos de Dios debemos de tomar una posición de verdadero adorador, de verdadero siervo de Dios. El impío, oiga bien, el patrón de la nave, el que no adoraba ni a Dios, a Jehová de los ejércitos, le dice a Jonás: clama a tu Dios. Oiga, qué tremendo que el impío lo esté exhortando a uno. Jonás estaba tan apartado de Dios, según él, que ni valor de clamar a Dios tenía. Y le dice el patrón de la nave: clama a Dios, le dice bien claro. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía, y dice: quizá Él tendrá compasión de nosotros. Él sabía que Dios era poderoso y no era siervo de Dios, porque la Biblia especifica que no era siervo de Dios. Es más, la Biblia más adelante especifica que ellos temieron a Jehová de los ejércitos a partir de ese momento. Dios no se equivoca. En el versículo 7 dice bien claro: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido esto, este mal, este padecer.
Y echan suerte y la suerte cae ¿sobre quién? Sobre el profeta que iba huyendo, sobre Jonás. Dios no se equivoca. Si tú estás pasando una situación difícil, algún problema, alguna adversidad, Dios algo te está diciendo, mi amado hermano. Algo Dios te está advirtiendo. Tal vez has dejado de trabajar en la obra, tal vez has dejado de consagrarte, tal vez has dejado de servirle al Dios eterno, tal vez has dejado a un lado tu primer amor. Dios no se equivoca. Dios envió mensaje para que hoy, en esta hora, tú recapacites, mi amado hermano, sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo. Así como Jonás estaba consciente que Dios lo había llamado para ir a Nínive, no a Tarsis. Así Dios en esta hora te está diciendo: yo te he llamado para que me sirva, yo te he llamado para que me adores, para que me exaltes, para que me bendiga. Yo te he llamado para cosas grandes, yo te he llamado para que seas un siervo útil dentro de mi obra. Yo te he llamado para que ganes almas, yo te he llamado para que pregones la verdad, yo te he llamado para que prediques la palabra, yo te he llamado para que tú seas luz en medio de las tinieblas, yo te he llamado para que tú vayas, ores por los enfermos y los enfermos sanen. Yo te he llamado para que tomes autoridad y poder en el nombre de Jesús y guerrees contra los espíritus malignos y guerrees contra las fuerzas del mal y hagas obra grande y poderosa bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, dice el Señor en esta hora. Pero Jonás había tomado un camino equivocado y así nos está pasando a muchas congregaciones, a muchas iglesias. Nos hemos quedado durmiendo dentro de las cuatro paredes. Jonás estaba en el sótano de la nave, no estaba orando, estaba durmiendo. Hermano y amigo, Dios no quiere gente que se duerma en su obra. Dios quiere gente que trabaje. El llamado es hoy para que nos volvamos nuevamente a hacer la obra de Dios. En el versículo 9, la bendita palabra de Dios dice bien claro: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Jonás aceptó que Dios estaba tratando con él. Jonás reconoció quién era su Dios. Amigo que me escuchas en esta hora, reconoce quién es tu Dios. Reconoce quién hizo el cielo, el mar y la tierra, que es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo amado, que murió por ti y por mí, y el Santo y bendito Espíritu, que es el Consolador que Cristo dejó después de que Él ascendió hacia el reino de los cielos. Ese es el Dios nuestro y no hay otro. Solamente en el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos. Jonás reconoció. Entonces tú y yo debemos de reconocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador antes de que la trompeta suene y la oportunidad se acabe. Porque una vez la trompeta suene, ya no habrá oportunidad de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy que la trompeta aún no ha sonado, es la oportunidad para tu vida. Jonás reconoció quién era su Dios. Y aquellos hombres, dice el versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no mentiste? ¿Por qué? Hermano, ya no podemos seguirnos ocultando de la presencia de Dios. Ellos sabían que Jonás iba huyendo de Jehová de los ejércitos. Hermano, ya no huya de Dios, ya no se esconda de Dios, ya no busque el sótano de la religión, ya no busque el sótano de la excusa, ya no busque el sótano del trabajo, ya no busque el sótano de la soberbia, de la altivez, ya no busque el sótano del orgullo. Salga de ese sótano, enfrente la realidad, póstrese delante de la presencia de Cristo, póstrese delante de la presencia de Jehová de los ejércitos, pida perdón, tome la espada, empiece a guerrear en el nombre de Jesús. Reconozca que en el sótano lo único que va a lograr entender es que su alma se condenará. Lo único que va a lograr aprender es que en el sótano lo único que hay es oscuridad. Jonás estaba metido en el sótano de la barca, de la nave. ¿Por qué? Porque según él, allí Dios no lo iba a hallar. Por mucho que usted y yo nos queramos esconder de Dios, Dios nos encontrará. En el versículo 10 dice:
Y aquellos hombres temieron en gran manera. ¿Por qué temieron a Dios? Por la gran tormenta y tempestad que levantó el Señor. Amigo que me escucha, no permita que Dios levante una tormenta, una tempestad fuerte en su vida. No permita que Dios lo traiga a la fuerza. No permita que Dios lo obligue a cumplir el propósito por el cual usted ha sido formado. Todo ser humano, según la Escritura, hemos sido formados para darle honra, gloria y alabanza al único Dios todopoderoso. Jonás peleó con Dios, quiso huir de Dios, pero con Dios no se pelea, con Dios no se discute. Jonás quiso hacer su voluntad. Pero aquellos hombres dice que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más y más. Oh, cuánto me acuerdo yo cómo mi familia se esforzó y luchó y me aconsejó por más de 20 años que cambiara mi forma de vivir, que dejara los vicios del alcohol, de la droga, del ladronismo y de las malas compañías y de muchas cosas que no conviene mencionar. Mi familia estuvo ahí conmigo, me apoyó, me aconsejó. Mi madre lloró lágrimas de sangre. Mi madre quizás pasó noches enteras en vela clamando a Dios para que yo dejara el mal camino. Pero ¿qué pasaba? Yo no quería entender, yo no quería saber que había un Cristo poderoso, que había un Rey eterno, que había un Rey de gloria, que había un Cristo grande, maravilloso, eterno, sublime, que me amaba tanto, que tenía todo el poder y que tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer las cosas nuevas. Yo no quería creer, yo no quería entender, pero hubo un día que no fue por los ruegos de mi madre, hubo un día que no fue por los consejos de mi familia, sino que hubo un día que tuvo que ser gracias al azote, gracias a la corrección, gracias a la disciplina de Dios en mi vida, que me vi postrado en un basurero, que me vi tirado en un basurero, durmiendo en la calle, durmiendo en un basurero, sin comida, sin bebida, sin casa, sin abrigo, sin familia, solo yo y Dios. Un día en la noche yo le dije: si tú eres Dios, si tú tienes poder para cambiar mi vida, yo te suplico, yo te ruego que quites de mí esta maldad, que quites de mí este pecado, que arranques de mí el alcoholismo, la drogadicción y todo lo que no te adora, no te alaba y no te bendice. Y ese día el Señor se mostró a mí, ese día el Señor rompió atadura, rompió cadena, aleluya. Y hoy llevo 15 años de predicar su palabra, hoy llevo 15 años de anunciar que hay salvación en Cristo Jesús, y que no importa cuán negro y no importa cuán vil, cuán malo haya sido tú en la vida, Dios perdona tus pecados, te limpia, te purifica y te pone en el libro de la vida, y por si fuera poco, te cubre con su presencia. ¿Por qué? Porque a un año de haber llegado al Evangelio, Dios me bautizó con su Santo Espíritu, y hoy me ha dado la sabiduría, la guianza y la fortaleza para llevar esta palabra. Amigo que me estás escuchando en esta hora, el tiempo en la radio es corto y yo estoy a punto de terminar, pero no me quiero quitar de este lugar sin antes decirte: solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. 23 años anduve yo perdido, 23 años en drogadicción, en alcoholismo y en muchas cosas más que no quiero mencionar, pero Cristo un día limpió mi alma, limpió mi corazón. No te estoy diciendo que soy perfecto, no te estoy diciendo que no fallo, yo sé que fallo, pero sí te estoy diciendo que Cristo es fiel y verdadero, como dice la palabra Mitaí, quiere decir verdadero.
Cristo es verdadero, y cuando Él promete que lo va a bendecir a uno, cuando Él promete que va a reprender al diablo y a su demonio y los va a alejar de tu vida, los aleja, gloria sea su nombre. Hoy es tu día, hoy es el día en que tú puedes reconocer en que Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Yo te invito en esta hora que le pidas perdón a Dios, que le entregues tu alma a Cristo Jesús y que seas parte del reino de Dios. Oramos en esta hermosa hora. Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio que nos has concedido de predicar tu santo y bendito evangelio. Señor, gracias porque en esta hermosa tarde me has enseñado que no debo de evadir mis responsabilidades ante el Todopoderoso, ante el Dios Creador. Gracias, Señor, porque en esta hora me has enseñado que tú eres el dueño del cielo, de la tierra y el mar. Tú ordenas al mar y el mar te obedece. Tú ordenas al cielo y el cielo te obedece. Tú ordenas al sol y a la luna y el sol y la luna te obedecen. Padre, gracias por ser mi Padre. Gracias por haberme permitido un día ser parte de tu cuerpo celestial. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Gracias por usar mi boca hoy como instrumento de gloria, honra y alabanza para tu nombre. Gracias, Señor, porque yo sé que has tocado las almas en esta hora. Gracias, Dios mío, por sentir tu presencia, tu poder y tu autoridad en nuestra vida. Padre, aquel que te está pidiendo perdón, perdónalo. Aquel que se está reconciliando contigo, acéptale esa reconciliación. Aquel que te está aceptando como su único y suficiente Salvador, Señor, inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús, porque tu palabra también lo dice. Por ello te lo suplico. Tu palabra dice: y al que le remitieren los pecados serán remitidos. Dios, en esta hora entrego este tiempo, entrego este programa, pero entrego también mi corazón a ti, y te pido, oh Dios, que cumplas tu propósito en mí. Padre, cumple tu propósito en toda aquella persona que ha escuchado este mensaje. Cumple tu propósito en todos y cada uno de los que hemos llegado postrados a tus pies para recibir la salvación y la vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Amén y amén. Bendito.